puede estar. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros tenemos un pequeño inconveniente, pequeño, gran inconveniente, que es una doctrina casi de los últimos siglos. ¿Sí? En los primeros siglos la Iglesia se dedicó a discutir la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Cristo? Si era Dios o no era Dios. El Espíritu Santo quedó medio desplazado. Por varias razones quedó desplazado. Primero, quedó desplazado por el hecho de la cristología. Segundo, porque todos los grupos que tenían que ver, que hacían mucho énfasis con el Espíritu Santo, no se podían controlar o generalmente producían ciertos excesos. Entonces se fue desplazando, pero lo importante para nosotros es entender que el Espíritu Santo es una persona y como persona es parte de la Trinidad. ¿A qué se refiere con exceso, profesor? Generalmente en la historia hablo, ¿no? En la historia. Se produjo, ¿qué cosa? Toda una cuestión que estos grupos producían excesos de diferente índole. Por ejemplo, ¿no? Los espirituales de un siglo creían, estoy dando un ejemplo, no estoy siendo literal, creían que tenían que irse a la montaña y dejar todo, ¿no? Que ya venía el Señor. Tener los anabautistas de Münster que hicieron una revolución campesina y hicieron desastre. Tenés varios tipos de excesos, ¿sí? Pensalo en este tiempo. ¿Sí? ¿Cómo haces? ¿Sí? ¿Cómo vos podés controlar la experiencia del Espíritu Santo? Si yo vengo y te digo, yo tengo el Espíritu Santo y tengo la unción de cortarme el pelo y me estoy rapando la cabeza. No, también con esto de los profetas, ¿no? Puede ser cuando viene otra persona y te dice, te doy de una profecía de parte de Dios, qué sé yo. Por ahí también. También, sí. ¿Cómo lo diferenciás? Yo pienso que si Dios me habla a mí, le puede hablar al otro. Y si no me lo dijo Dios a mí. Pero suponele que Dios manda un profeta para que vos lo escuches y que yo estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo en el sentido de decir, che, fíjate, puede ser que este tipo tenga este don profético. Ahora, vos fíjate que hay excesos. ¿Sí? Una cosa que yo diga, el otro día vi la unción del martillo. El pastor tenía un martillo, supongo que de plástico, ¿no? Supongo que de plástico. Y los golpeaba con el martillo y la gente se caía. Eso es un exceso de este siglo. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que todos son antiespirituales. Lo que nosotros podemos decir, bueno, hay excesos. ¿Cómo hacemos con esos excesos? Entonces, muchas veces se prefirió evitar este tema y encerrarnos que abrirnos. Que también es un error. Porque doctrinalmente, si el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, ¿sí? Es el que nos viene a consolar, nos viene a guiar, nos viene a acompañar, viene a estar con nosotros. ¿Sí? Es la que cumple, ¿no? Varias funciones, que yo estoy haciendo un resumen de la doctrina del Espíritu Santo en pocas palabras.
yo no puedo negar que yo tengo que hablar del Espíritu Santo. No puedo decir, no puedo hablar del Espíritu Santo. No, sí, tengo que hablar, porque es parte de la Trinidad. Me guste o no me guste. ¿Sí? Me guste o no me guste, por ahí vos me venís. ¿Sí? A ver, cuando hablamos del Espíritu Santo es muy difícil. ¿Por qué? Porque en la Biblia los que tenemos son palabras de Jesús y de Pablo y ejemplos. ¿Sí? Nosotros tenemos de la experiencia del Espíritu Santo, vuelvo a decir, que es parte de la Trinidad, ¿sí? Que es la tercera persona de la Trinidad, que es espiritual, que se menciona en la Biblia. Sí. En el Antiguo Testamento se utilizan varios términos, pero se utiliza el término más común, ruaj. En el Nuevo Testamento se utiliza neuma, ¿sí? Son términos que hablan del Espíritu Santo. Algunas características. En el Antiguo Testamento capacitaban a los líderes para una liberación, ungían al rey, hablaba a través de los profetas, ¿sí? No era para todo el pueblo. En el Nuevo Testamento es para todo el pueblo. En el Antiguo Testamento era para un grupo, pero en el Nuevo Testamento es para todo el pueblo. Todo el pueblo puede profetizar, predicar, sanar. En el Antiguo Testamento no. Son expresiones que nosotros vemos. Pablo va a hablar, ¿sí? Dentro, ¿sí? Nosotros nos tiene que quedar claro que el Espíritu Santo es, ahí en su libro dice de la deidad, es Dios, y se da una característica fundamental que son los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Ustedes en las cartas paulinas van a tener como referencia, y que a mí me parece interesante, van a tener diferentes listas de dones, ¿sí? Evangelismo, enseñanza, don de lengua, sanidad, interpretación, esto y lo otro, ¿no? Pablo hace como un resumen de los dones, por ejemplo, y pone, en algunos casos pone pareja de dones, don de lengua, don de interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que para la función el don sirve con un propósito, capacitar a la iglesia. Y en ese capacitar a la iglesia, el que habla en lengua tiene que tener a alguien que lo interprete. Pablo es muy específico en eso. ¿Sí? El don sirve para la edificación de la iglesia. Es como el Espíritu edifica la iglesia a través del don. Cuando nosotros leemos las referencias paulinas, o leemos la Biblia específicamente, nos damos cuenta que para Pablo, más que el don, lo importante es el fruto del Espíritu. Gálatas. Y claro, porque es lo que, o sea, es lo que refleja el cambio, la transformación de Dios en nuestras vidas. Pablo es claro en eso. Pablo en esa referencia que dice Gálatas, Pablo habla de la armadura, habla de diferentes cosas, pero en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, y no hablo de los frutos del Espíritu, sí, porque no son. Es uno como dividido, más o menos. Es uno solo. Ahora, eso que Pablo dice que nosotros a veces obviamos o no leemos, es interesante leerlo, porque ahí Pablo dice, él habla, ¿no? Es largo, en la vida del Espíritu se trata, en el Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
humana, ¿no? Porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu no están bajo la ley, ¿no? La obra de la naturaleza va a describir una lista de pecados de la naturaleza, ¿no? Que no son todos sexuales. Por ejemplo, dice inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. En el medio hay un montón de pecados que no tienen que ver hacia el otro, lo que yo hago hacia otro. En el 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos e envidiarnos. El fruto del Espíritu tiene que ver mayoritariamente con qué cosa? Con una acción hacia el otro. Y no es, yo no puedo decir tengo amor y soy un amargo, o tengo alegría pero no tengo paz, o no tengo paciencia, o no tengo amabilidad. El fruto del Espíritu es todo este componente. Cuando el Espíritu realmente obra en mi persona, se manifiesta en mi persona, actúa en mi persona, tengo esta actitud. Obviamente que voy desarrollando uno más que otro. Dice Noelí que se le cortó, que está entrando otra vez. Sí, ya me figuraba, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que esa es la característica. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Vino a que nosotros aprendamos de Cristo, a ser guiados, a ser confortados, a que tengamos esta experiencia espiritual del fruto. Que tengamos dones. Bueno, Sí. no quiero usar la palabra reemplazar, pero también es la persona que Jesús dejó cuando ascendió. A que esté con nosotros, la compañía, de Claro. consolador, ¿no? Es decir, bueno, ustedes ahora van a estar solos. Ahora, hay que aclarar algo de la doctrina del Espíritu Santo. Yo puedo hacer doctrina del Espíritu Santo de las cosas que están en la Biblia. No puedo hacer doctrina de una experiencia que a mí me pasa. Ah, exacto. Yo puedo hacer del estudio del Espíritu Santo una doctrina. Lo que dice la Biblia. De mi experiencia con el Espíritu Santo, no puedo hacer doctrina. No la puedo juzgar como buena o mala. Es mi experiencia. Por ejemplo, si yo me caigo me ora alguien y doy vuelta a manzanas levitando por el Espíritu, para no hacer ninguna referencia, en mi experiencia, ustedes no pueden decir que es el Espíritu o no es el Espíritu, porque es mi experiencia. Sí pueden decir eso si yo digo que todo a lo que se le ore se tiene que hacer esto. ¿Entienden la diferencia? Yo vengo y digo, yo oro en mi casa y en mi casa caen pepitas de oro. Le quiero decir, no caen pepitas de oro en mi casa porque si no pagaría. Pero supongamos que yo oro en mi casa y caen pepitas de oro. En lo que cae pepitas... Sí, bueno. Lo que no puedo hacer es, todos los que oran en sus casas tiene que caer pepita de oro porque esa dice la palabra de Dios. Porque eso no dice la palabra de Dios. Sí, yo he visto gente que, por ejemplo, están los que se emborrachan, así que empiezan a reírse, y he visto gente que está orando y dice que bueno, que venga la borrachera del Espíritu Santo, o sea, como que pone manos sobre la gente. Lo he visto en las iglesias. Sí, pero es interesante que Pablo hace más énfasis
Está bien, pero La es iglesia- eso lo que usted nos está diciendo, ¿no? Que la claro, experiencia que tiene el de al lado, yo no tengo que pedirle que la tenga. no, no, y además no puedo enseñar que es verdadera. O Claro, sea, porque no es es mi bíblico, ¿no? experiencia. Sí. La experiencia es personal, ni buena ni mala, es personal, Yo, no tiene que ver con eso. igual Con profesor lo, siempre dice cosas que me dejan pensando cuando a la clase le falta poco para terminar. Pero digo, yo a veces dudo de esas cosas. No sé, soy muy incrédula en cuando, o sea, y pienso que tiene mucho que ver con la personalidad de la persona. mira, yo te voy a ser sincero. ¿Una experiencia se puede fabricar? Sí. No, A ver, sí. está bien, sí, pero lo que quiero decir es, yo Silvia, con mi carácter y como soy, puedo estar diciendo una aberración, es algo, por eso lo digo entre comillas. Yo, Silvia, nunca jamás tuve la experiencia de emborracharme en esto de reírse y reírse y reírse y reírse y que digan que es borrachera del Espíritu Santo. Yo nunca. Pero también reconozco que como yo soy, yo no lo haría. No sé si me entiende. Me A parece ver, que tiene que ver con la personalidad. vuelvo a decir, yo creo que la experiencia se puede falsificar. ¿Sí? Hay experiencia genuina y hay experiencia. El problema no es la experiencia, es qué pasa después de la experiencia. Pues supongamos, yo me emborracho espiritualmente y me río. Perdón, profe, no te leo, no No, es. A ver, no vi el si chat. eso es lo de la borrachera, no es el bautismo, dice, del Espíritu. No, No. pregunta, perdón, no escribí para no interrumpir así, si lo de la borrachera que dice Sil no es eso que a veces nombran como el bautismo del Espíritu No, Santo, no, ¿no? no. No, es una unción nueva. ¿Y eso del Que bautismo ya como, lo dijo? ¿Alguien lo preguntó? No. Perdón, no, porque se me cortó. para. Sí, el tema es, vuelvo a decir, vos una experiencia la podés inventar. Vos tenés la experiencia de la borrachera y lo tenés genuinamente, yo te veo y para ser como vos lo invento. Eso se encarga el Señor de juzgar quién está. Lo importante no es la experiencia, es qué pasa después de la experiencia. Porque si yo tengo la experiencia espiritual y después de esa experiencia espiritual que me llenó, me reconfortó, salgo y le grito a Noé, a vos y a Dante y los maltrato, Claro, la experiencia no hizo nada. entonces medio como que che, pará, cachito. El bautismo del Espíritu Santo, muchos lo hablan que se pasa puede pasar en tres procesos. Primer proceso es cuando nos convertimos, que el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Eso es el bautismo. Segundo proceso, que pasa en un momento diferente, que recibas el Espíritu Santo. Eso es lo que utiliza ¿Hablan del bautismo en lenguas? el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Que se puede manifestar hablando a través de Ahí lengua. está. ¿Sí? Pero no es necesario, No, bíblicamente. Es un don más. Y el exacto. tercer momento, el tercer espacio que dicen algunos que se puede dar es en el bautismo de agua, ¿no? Entonces conozco una iglesia en la zona sur que hace algo muy interesante, o sea, hace algo muy interesante. Ellos dicen, yo no sé si todo les pasa esa experiencia, ellos dicen que sí, que cuando te bautizan, vos estás bautizado, estás paradito. ¿Aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Sí. Y solo te caes para atrás. O para adelante. A ver, no se puede discutir la experiencia. Todo lo que me dicen es, yo lo viví, fue genial. Yo creo que hay base bíblica para afirmar que el bautismo del Espíritu Santo viene cuando vos te convertís. Que una de las manifestaciones es hablar en lengua, otra de las manifestaciones puede ser enseñar, otra de las manifestaciones, porque no todos tenemos el mismo don.
¿Qué pasa en Hechos? Que todos hablan en lengua, pero no todos hablan la misma lengua. No. Y no es lengua diferente, es un idioma. Hay que pensar qué pasa con la congregación o con la gente que se reúne. Hablaban esos idiomas. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo, la experiencia del Espíritu Santo fue para evangelizar. Cuando Pablo utiliza el término en Corintios, alguno cuando habla de Corintios 13, ¿no? Y, bueno, en el 12 él va a decir, ahora bien, hay diversos dones pero un mismo espíritu, ¿no? Y dice, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu, a otros hablar en diversas lenguas, a otros interpretar las lenguas. En el 13 Pablo dice, si hablo en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor. Pablo, cuando dice angelicales, casi es como decir una ironía, dicen algunos autores. Yo estoy muy de acuerdo con esta idea. Como diciendo, bueno, yo puedo hablar lengua humana. ¿Y cuál es el extremo? ¿Cuál sería el sumus? Habrá en la lengua de los ángeles, ¿no? Como diciendo, si yo tuviera todas esas posibilidades y no tengo amor, no soy nada. Más que una afirmación teológica. Pero a pesar de eso, entendamos que hablar en lengua puede ser parte del bautismo del Espíritu Santo. No solamente el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Enseñar es otro proceso. El bautismo del Espíritu Santo son los dones. Cuando yo manifiesto dones, todos tenemos dones. Todos. Sí, por lo menos uno. Yo sé que tengo un don. ¿Sí? Que lo voy cambiando en las clases que estoy, ¿no? Según la cara de los alumnos voy diciendo, tengo este don, tengo este otro don. El problema es cuando ya me pasó tener una alumna en todas las clases, me dice, escúcheme, ya le escuché como 7 dones. Ya, es que Jorobá tiene más dones que el apóstol Pablo, usted. Aflójele, entonces ahí volví al uno. ¿No? Todos tenemos por lo menos un don. Ahora, el tener el don del Espíritu, tener dones espirituales, no quiere decir que sea espiritual. Lean Corintios. Tenían todos los dones. Y Pablo más de una vez los tiene que levantar en pesos. Y déjense sí, pero eso es porque somos carnales, porque somos seres humanos, por eso. Entiendo. Porque el fruto del Espíritu es importante. Porque el fruto es la relación que vos tenés con Dios. Cuando vos tenés el fruto del Espíritu es porque vos entraste en una comunión con Dios. Jesús dice de la vid, nadie puede dar fruto si no está unido a mí. Cuanto más unido estés al Señor, más fruto vas a dar. El fruto del Espíritu tiene que ver con tu experiencia con Dios. Vos te podés caer, podés levitar, podés adelgazar de repente. Ojalá me pasara eso. Ojalá, por Dios santo. Si Anacondia viene cerca y me dice que está haciendo el milagro de adelgazar, voy. Sí. Una bariátrica milagrosa. Algo que me arrebate medio. Que venga el arrebatamiento por parte. Que se lleve los 160 kilos y que quede con los otros 70. Estaría perfecto. Pero bueno, todo eso puede ser muy lindo. Pero lo que le importa al Señor es el fruto. Nosotros, ¿qué nos importa? La experiencia espiritual. Por eso es difícil hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Porque lo primero que discutimos es la experiencia del Espíritu Santo. Y la experiencia es algo que le pasa a cada uno y a cada momento y en cada circunstancia. Vos no podés vivir teniendo la misma experiencia. Vos deberías madurar espiritualmente, desarrollar. Eso no quiere decir que todos lo hacemos al mismo tiempo, en la misma forma y en la misma circunstancia. Porque el Espíritu Santo quiere entrar en relación conmigo, no con un montón de gente. Quiere entrar conmigo. Y en eso que quiere entrar conmigo quiere decir, bueno, mira, es esto, esto y esto y esto. Entonces, me parece interesante a mí, me parece
como que clave doctrinal entender esto. El Espíritu Santo es una persona que se mueve, que actúa, que se diferencia, pero es una persona. ¿Actuó en el ministerio de Jesús? Sí. ¿Liberó Jesús con el Espíritu Santo? ¿Liberaron endemoniados, sanaron enfermos, resucitaron? ¿Con los apóstoles pasó lo mismo? Sí, pasó exactamente lo mismo. ¿Con la iglesia primitiva pasó lo mismo? Sí, pasó lo mismo. Pero ojo, mi experiencia con el Espíritu tiene que estar basada radicalmente En la palabra. en la palabra. Si no, no inventemos. Por eso digo que a veces es complicado hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué es complicado? Porque nosotros tenemos toda una simbología, que es nuestra expectativa, de creer que el Espíritu Santo, en realidad que el Espíritu Santo, podemos decirle hacer lo que quiera. Como pasan muchas veces, ¿no? Que te dicen, no, el Espíritu Santo hizo esto, y a veces no le hizo el Espíritu Santo, ¿eh? Discúlpenme. Porque si yo le veo la cara, ¿no? Que yo digo, soy lleno del Espíritu Santo, y vuelvo a decir, o soy más espiritual que ustedes, y los agredo, o los trato mal, no es que soy más espiritual que ustedes, ¿eh? Porque ser espiritual tiene que ver con el fruto del Espíritu. No con la critología o por la experienciología. Yo soy más espiritual porque no sabes la experiencia que tuve. Demostralo en hechos gráficos. Actuar como corresponde, como dice la palabra de Dios. Amando, ayudando, teniendo paciencia. Nadie puede calificar a otro como más espiritual. No. O menos. O menos. Yo tuve una experiencia de haber calificado a una persona menos espiritual que yo, pero lo digo así, no tengo ningún problema. Porque ya llegó un momento que me había cansado la situación. De hecho, la persona sigue siendo igual. Yo después me arrepentí de ese pensamiento, pero lo tuve por años. Pero la persona sigue siendo exactamente igual. Es una pastora, es conocida, y ella supuestamente me requiere, pero se quedaba con todas mis ideas y las hacía propias, y Bueno. nunca reconocía que, o sea, que no eran de ella. Suele pasar. Bueno, entonces, y siempre queriendo llamar la atención, hasta que yo me di cuenta y empecé a no darle más mis ideas, pero yo tenía clavado en mi corazón eso. ¿Por qué tiene que siempre llamar la atención? Y un día dije, claro, porque es menos espiritual que yo. Y por muchos meses tuve ese pensamiento hasta que el Espíritu Santo me trajo convicción de pecado de ese pensamiento, me arrepentí y la dejé en las manos de Dios. O sea. Yo esto lo digo con esto, porque me ha pasado a mí, ¿sí? Voy a decir lo que me pasó a mí. Realmente a mí me dicen que yo no soy espiritual. Y yo hago broma con eso, no, cuando alguien me dice, óreme por algún problema de salud, le digo, no, yo te oro, vení con gripe, termina con coronavirus, preferible que te ore otro que tiene, sí, por mi chiste, que tiene más espíritu, qué sé yo. Vos querés orar por el velorio de tu suegra y tu suegra resucita. No, te conviene a alguien más, ¿no? Pero generalmente me juegan en contra con eso.
Nadie sabe si yo mi espiritualidad cómo la vivo, porque es personal. Yo me he encontrado con personas mayores que no saltan, no gritan, no lloran, no esto, que son más espirituales que mucha gente. Sí, yo me he encontrado con gente que no asiste a la iglesia y es más espiritual que yo. Por el fruto del espíritu, no por el don. Pero esa experiencia de calificar a otra persona menos espiritual que uno, yo la atravesé y es horrible, horrible, no se la recomiendo a nadie porque fue como dice el Salmo, ¿no? Que me carcomía los huesos. A ver, sigo pensando que tal vez yo tenía razón, no sé, ya que Dios se ocupe, pero la persona sigue siendo igual. Eso es algo que me llama la atención. Pero posiblemente tengas razón. Pero el problema está que vos te metés en la relación con el otro, A con esta Dios y el altura ya no me tiene que importar, me tiene que importar la convicción de pecado que el Espíritu Santo trajo a mi vida sobre eso. Recuerden el pasaje donde Jesús está perdonando a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro dice, me quieres, ¿no? Vas a hacer esto, esto, lo otro. En Juan, al final. Y dice Juan 21, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Jesús, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sigue nada más, ¿no? Es una ironía de Jesús diciendo, no es que está diciendo que va a seguir vivo, es decir, si yo quiero que este viva, ¿qué te metés? Es mi problema de él conmigo, no vos. Es decir, nosotros generalmente calificamos la relación, nos metemos, opinamos, se meten en nosotros. Y el problema mío es con Dios, mi relación con Dios. Sí. Y el don que yo tengo, yo le rindo cuenta a Dios. Ustedes pueden decir, bueno, usted tiene este don, me parece que tiene esto, pero si yo lo quiero usar o no, es problema mío. Yo soy responsable, no ustedes. Ahora, el fruto del Espíritu Santo es fundamental para la vida cristiana. Dios nos demanda eso, tener el fruto del Espíritu Santo, que es la manifestación clara de que tenemos una experiencia espiritual. Usted se puede caer, levitar, adelgazar, lloverle dólares más que pepita de oro. Está diciendo cosas que todos queremos. Y bueno, esa es la pregunta. A veces pasan cosas que todos queremos. ¿No será tanto el deseo que tenemos? Esto es como cuando yo siempre le preguntaba a mi papá, ¿qué pasa que en alguna iglesia hay endemoniado y en tu iglesia no hay endemoniado? Me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Querés comer helado hoy? Sí. Estábamos en el auto. Media hora encontré como 50 heladerías, nunca paró. Me dijo, papi, el helado es como los demonios. Cuando vos querés ver demonios, ves demonios. Por todos lados. ¿Existen? Sí, pero los ves. Muy bien, son y 42. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Lunes. Chao, chao. Nos vemos, profe, bendiciones.